Yo lo que tengo de información es que hay presiones muy fuertes para que Omar García Harfuch, presionado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿sí?, le baje 3 rayitas al asunto porque en Palenque se están encabritando. No les gusta que se esté dejando al presidente tan en evidencia, pero la presidenta no tiene otra salida que demostrarle al gobierno norteamericano que ella y su gobierno sí están dispuestos a colaborar. Hasta donde tope, dijo la presidenta. Esa es la frase importante. Hasta dónde tope. Y la pregunta es, ¿hasta dónde puede topar? Pues va a topar hasta el tope. Y el tope es el expresidente López Obrador. El tope son los hijos y los amiguitos del clan López Beltrán. El tope son el exsecretario de la Defensa, Claro. Luis Crescencio Sandoval, el área de inteligencia, Claro, el Centro con Nacional de Audomaro Inteligencia. Martínez. Y ni se diga tampoco la CFE con el Huachidiesel de Manuel Bartlett. ¿No les parece extraño, Marcela y Rodrigo, que dentro de este clan la mayoría de los personajes sean personajes tabasqueños? Comenzando por el presidente López Obrador. El asunto es que conforme pasan los decomisos, crece más la indignación, porque la pregunta de todo el mundo sigue siendo lo que venimos aquí diciendo hace años: ¿por qué el presidente López Obrador nunca vio ese huachicol? ¿Quiénes participan en esta orgía de corrupción? Porque no es otra cosa más que una orgía de corrupción. El presidente de la República. Por supuesto. 2, las aduanas. 3, el área de inteligencia. La Secretaría de la Defensa. La Guardia Nacional. Los gobernadores de los estados, y ahí incluyo todos los estados donde sean, todo el corredor. Las policías estatales. Por supuesto. Y no olvidemos, muy importante, alguien que les protege porque les cobra piso. Los cárteles. Y bueno, el siguiente tema pues tiene que ver con este asunto del huachicol fiscal que tanto hemos insistido aquí en Código Magenta. Aquí empezó la revelación de todo esto hace 3 años y ahora pues después de tanto tiempo se da la razón a todo lo que habíamos denunciado, habíamos publicado en Código Magenta. Pero a la serie de decomisos que ya se venían haciendo en Altamira, en Baja California, en distintas instancias, Veracruz, Tabasco, Guanajuato. Ahora viene una muy grande que se da en Coahuila, en donde pues se decomisan en 129 tanques de ferrocarril, de esos carrotanques de ferrocarril, ¿sí? 15 millones de litros de combustible. Esto es más que lo que se le había decomisado al famoso barco de Altamira. Correcto. Y pues es un golpe importante que se da en un estado pues ya no morenista. Porque también venía dándose Nuevo León, un estado mesista, con el famoso decomiso de Allende, Nuevo León. Correcto. Es decir, estamos ante una evidencia clara de que no importa el partido político. La industria del huachicol opera lo mismo en estados morenistas, que en estados piranistas, que en estados emesistas. Dicho eso, yo lo que tengo de información es que hay presiones muy fuertes para que Omar García Harfuch, presionado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿sí?, le baje 3 rayitas al asunto porque en Palenque se están encabritando. No les gusta que se esté dejando al presidente tan en evidencia, pero la presidenta no tiene otra salida que demostrarle al gobierno norteamericano que ella y su gobierno sí están dispuestos a colaborar. Hasta donde tope, dijo la presidenta. Esa es la frase importante. Hasta dónde tope. Y la pregunta es, ¿hasta dónde puede topar? Pues va a topar hasta el tope. Y el tope es el expresidente López Obrador. El tope son los hijos y los amiguitos
del clan López Beltrán. El tope son el exsecretario de la Defensa, Claro. Luis Crescencio Sandoval. El tope es el área de la Agencia Nacional de Aduanas. no, bueno, aduanas, por supuesto. Con todo lo que implica Ricardo Peralta, Duarte, Molinero, todo ese elenco de personajes que han apapachado la entrada del Huachicol por Incentivado. Sí, y apapachado Sí, porque sí. entra por los puertos y entra por las aduanas fronterizas. Y ni se diga, ¿sí? Todo el contexto de el área de inteligencia, Claro, el Centro con Nacional de Audomaro Inteligencia. Martínez. Y ni se diga tampoco la CFE con el Huachidiesel de Manuel Barlet. ¿No les parece Mugrerazo. extraños, Marcela y Rodrigo, que dentro de este clan la mayoría de los personajes sean personajes tabasqueños? Comenzando por el presidente López Obrador y su clan familiar, Claro. siguiendo con Audomaro, siguiendo después con Manuel Barlet. Todos esos personajes son, bueno, ni se diga de los Adán Augusto, la Adán campaña, Augusto. la precampaña, la La nueva presidencia que mafia se del poder. financió. Bueno, la mafia tabasqueña, que es la que está imperando en esto del huachicol. Sí. ¿Sí? El asunto es que conforme pasan los decomisos, crece más la indignación, porque la pregunta de todo el mundo sigue siendo lo que venimos aquí diciendo hace años: ¿por qué el presidente López Obrador nunca vio ese huachicol fiscal? ¿Y por qué hasta hoy nos damos cuenta de cómo Manuel Barlet, de la mano de López Obrador, armaron todo un tinglado para desmantelar el uso del gas natural en las generadoras eléctricas del país, para reemplazarlo por un diésel comprado de contrabando y tener un gran negocio al duplicar la venta a CFE? ¿Y quién se quedó con ese dinero y para qué propósito? El tamaño de este descalabro financiero para las arcas mexicanas, pero sobre todo el impacto que tiene sobre la principal empresa paraestatal mexicana, que es Pemex, y la segunda, que es la CFE, es descomunal. Yo sí quiero aquí reconocer, y lo voy a hacer, tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum por la voluntad política de permitirle a una gente como Omar García Harfuch el que haga esos golpes, a pesar de que, sin ninguna duda, deben de estar las patadas durísimas debajo de la mesa desde la chingada, Marcela. Pues estaba leyendo justo en estos días que ya condenaron a exfuncionarios que estaban con Peña Nieto con respecto al huachicol. 30 años les dieron de prisión. Y también en este caso de Tamaulipas, de Coahuila, como todos los caminos van a una sola empresa del panista. Ingemar, claro. Ajá, del panista, no. No, Ingemar es el nombre de la compañía. Ingemar es el nombre de la compañía, del panista Ernesto Rufo Apel. Entonces, panista, priista, está bien, yo lo aplaudo, no hay colores, pero el día en que ya detengan un morenista, ese día es el que yo voy a quitarme el sombrero para la presidente. Ese día es cuando yo voy a decir, ahora sí, señora presidente, le aplaudo, porque hasta ahorita no hay. Andy, la última vez que salió fue cuando dijo, no me llaman Andy. Hace un mes. Hace un mes. ¿Dónde está? ¿Dónde está Andy? ¿Se huachicoleó? Se huachicoleó. Se escondió. Cuando le mandó un mensaje a la presidenta de yo soy el verdadero heredero. Exacto. Bueno, pero ¿dónde está? Ya está escondido el expresidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador. Ya está escondido Andy porque no aparece. Están escondidos varios allegados de Andrés Manuel. A ver, si la presidente quiere hacer un parteaguas, hoy es el momento. Este es el momento. Porque sí se están haciendo cosas muy aplaudibles, pero hasta que un morenista de alto nivel sea detenido y caiga, ese día yo me quito el sombrero. Ese día yo me quito el sombrero. Presidenta Claudia Sheinbaum, secretario García Harfuch, muy bien, pero vayamos más arriba. La pregunta esencial que todos nos hacemos: ¿dónde están los detenidos de alto perfil? Y no solo los detenidos, porque hay una lista larguísima de personajes que tanto las áreas de inteligencia
como la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero pueden citar a declarar el exdirector de Pemex, Octavio Romero, quien por cierto uno de sus sobrinos trabajaba en la Agencia Nacional de Aduanas y fue asesinado y además había sido señalado antes como parte de un esquema de contrabando de combustible al interior de la dependencia. Todos los exfuncionarios que trabajaron de alto nivel en aduanas, empezando por Ricardo Peralta, pasando por supuesto por el actual titular Rafael Marín Moinedo, quien ya estuvo en el sexenio de López Obrador y que fue captado por agencias de inteligencia norteamericanas departiendo en el restaurante Papadeux de Far, Texas, junto con José Ramón López Beltrán y con dos importantes personajes que muy pronto se va a saber quiénes son. Si nos vayamos también a los altos mandos militares que tienen muchísima información de todo lo que ha pasado, porque cuando tú hablas con personajes que de una u otra manera han estado en el negocio, te dicen, nosotros tenemos que pagar por lo menos 3 cuotas. La cuota de aduanas, la cuota de las fuerzas federales a la Guardia Nacional para poder pasar el huachicol y la cuota a los cárteles. Entonces, Ramón, esto es un negocio demasiado complejo, demasiado grande y demasiado sofisticado, como quedó de relieve en Coahuila, porque en Coahuila no hay información todavía de quiénes son los verdaderos responsables de esa operación de 15 millones de dólares. Bueno, el mono dice. Y justamente a eso voy. Ante la falta de información, ¿qué hay? Hay información de que vemos algunos logos de empresas, Lambrocar, que es una empresa tejana, que eso ya convierte esto en un caso transnacional, por cierto. El caso Jensen, que es estos empresarios de Utah, propietarios de Arroyo Terminal, señalados por el FinCEN del Departamento del Tesoro, de haber lavado dinero a cárteles y haber recibido petróleo crudo robado y haber entregado por lo menos $300 millones al cártel Jalisco Nueva Generación, es el primer caso de apoyo material al narcotráfico, a grupos terroristas desde la industria del huachicol. Entonces, retomando el tema de Coahuila, ¿quiénes son los responsables? Pues vemos Lambrocar, donde los fiscales dicen, a ver, esto es un caso típico de lavado de dinero transnacional y por lo tanto Estados Unidos tiene jurisdicción para investigar el tema. Y hay 2 vías muy importantes. Una, que se ha mantenido todavía discreta y secreta, que pronto probablemente vamos a saber quiénes eran los que operaban esa célula y que tiene que ver con uno de los herederos de la estructura de Sergio Carmona. Y otra, la que se apunta desde el diario Reforma con base en fuentes de inteligencia federal, que dice el responsable es Juan Manuel El Mono Muñoz Lévano. ¿Y quién es el Mono Muñoz? El Mono Muñoz fue un empresario de Matamoros, Coahuila y de Torreón, Coahuila, que se convirtió desde el sexenio de Felipe Calderón en uno de los importantes grupos gasolineros y que eventualmente fue señalado por fiscales de Estados Unidos como operador financiero del cártel Los Zetas. Lo detienen en España, lo extraditan a Estados Unidos, pasa un tiempo en prisión, acepta un acuerdo de culpabilidad como el de Ovidio Guzmán López y regresa a México a hacer sus negocios. Hasta el momento no se ha detectado ninguna irregularidad que sepamos, pero en Coahuila es un secreto a voces que el gran personaje involucrado en los hidrocarburos y la gran figura de los hidrocarburos es el Mono Muñoz. Entonces, pero él ya levantó sale la revelación del Reforma y él dice, a ver, señores, no. Yo no soy huachicolero, son los policías. Son los de enfrente. A ver, yo sí quiero decir algo. No puede el gobernador de Coahuila, Es correcto. Manolo Jiménez, salir a decir, somos solamente un destino de paso de todas estas cosas. Perdón, o gobiernas territorio, o no, así como se te ha reconocido, gobernador, que has tenido un estado tranquilo, en paz, por la razón que sea, y ahí no se meten los delincuentes y no hay estas rachas de ejecuciones y demás, también no puede pasar inadvertido el que existan 129 tanques llenos de combustible con 15 millones de litros, ¿sí? Sin que tú o tu gente se den cuenta. Para que pase y la gente te crea, tendrías que entregar una cabeza de alto nivel que fue la que protegió a quien quiera que sea el dueño, sea un mono, un orangután o un changuito. Quien quiera que sea el dueño de ese huachicol, alguien lo protegió. Así es. Y el gobernador no puede salir a esas alturas siendo quien es y teniendo la responsabilidad que tiene, porque hoy es una de las cabezas importantes de la oposición. Sí, para que muchos encabezar, tienen fe. claro, para encabezar el futuro, Sí. el 2030 de una carrera presidencial
Decir, no, simplemente somos tierra de paso. No, señor, no es tierra de paso. En tu lugar, si no viste 129 tanques llenos de huachicol, estamos en A la ver, Ramón, lona. lo que acusa Juan Manuel Muñoz Luébanos sí tiene algo de cierto, que la aduana de Piedras Negras es importantísima para el paso de ferrocarriles huachicoleros. Pero no importa Eso está plenamente documentado. Sí, pero se van a aventar la bolita. Pero el gobernador tiene que entender, o más bien, que eso solo ocurre con protección en todos los niveles de el gobierno. huachicol Ver, es ese como es el- que en la tierra aquí no salió el huachicol, de aquí no salió. A ver. Pero el paso es parte de la Y como dice estrategia. Ramón, no es un tema solo morenista. No, A ver, es parte de la entendamos algo muy estrategia. claramente. Sí. Cuando estamos hablando del huachicol fiscal y del huachidiesel, a ver, vamos a dejar muy en claro, hay 3 tipos de huachicol. Uno es el huachicol artesanal, ese de que pinchan ductos la gente de pueblos para sacar ahí diésel y gasolina y venderlo ahí en los caminos y demás, que no llega a figura. Y ahí vamos a embarcar también el que roban los directivos de Pemex desde adentro de las refinerías para sacarlo a su venta. Y que se entrega a Arroyo Terminals. Exactamente. El segundo huachicol es el huachicol fiscal, que es el contrabando de combustibles que viene sin pagar impuestos de Estados Unidos. Y te reparten las ganancias entre el grupo criminal, particularmente, mayoritariamente morenista, Así es. los gasolineros que aceptan ser los que trafiquen con ese combustible y por supuesto Morena beneficiaria para campañas y para movimientos electorales de esos dineros. Y el tercer huachicol es el huachidiesel, Así es. este enjambre que hemos denunciado en Código Magenta, en donde con la venia del presidente Manuel Bartlett barre completamente el gas natural de las generadoras eléctricas de este país para incentivar el consumo sucio del famoso diésel, y ese diésel conseguido barato entre combustorio y diésel de baja calidad en Estados Unidos, vienen y lo venden acá a CFE al 100% de utilidad, y eso se lo quedan las gentes de Bartlett y se lo quedan las gentes de la CFE. Dicho eso, ¿quiénes participan en esta orgía de corrupción? Porque no es otra cosa más que una orgía de corrupción. El presidente de la República. Por supuesto. 2, las aduanas. 3, el área de inteligencia. La Secretaría de la Defensa. La Guardia Nacional. Los gobernadores de los estados. Y ahí incluyo todos los estados donde sean, todo el corredor. Las policías estatales. Por supuesto. Y no olvidemos, muy importante, alguien que les protege porque les cobra piso. Los cárteles. Los cárteles. Entonces, tendremos que meterle lupa a todos ellos para poder saber en dónde diablos queda la bolita. Pero por lo pronto, esa bolita, lo importante es que las gentes de Omar García Harfuch están levantando la mira, porque si hoy hacemos el concentrado de lo que se ha decomisado 39 millones de litros. En 8 meses. En Tamaulipas, en Nuevo León, ahora en Coahuila y en Baja California, ya nomás faltan Chihuahua y Sonora. Repito, son los estados fronterizos. Bueno, Sonora, Guaymas, ya hubo un decomiso en Guaymas. Exactamente, ya uno en Guaymas, tienes toda la razón. Chihuahua falta, la panista. Pero ahí, en los estados fronterizos, es la naturaleza. Pero no se puede hacer esa pasada por aquí si no es con la anuencia o con el no veo de un gobernador, de un jefe policíaco, de gentes que piden y cobran el piso. Entonces, entendamos en dónde estamos parados. El huachicol fiscal y el huachidiesel son el mayor saqueo Totalmente a la nación que se ha hecho en tiempos modernos. Cuando saquemos la cuenta, cuando venga ya la cruda de esto, pues se va a reflejar muy claramente en la debacle financiera de un Pemex que perdió el 40% del mercado mexicano, porque el 40% del combustible que hoy se utiliza para mover a este país en automóviles, transportes y lo que sea, es huachicol fiscal.
No, y que estás alimentando a los grupos paramilitares de los cárteles, que estás alimentando el financiamiento paralelo de campañas políticas con todo lo que eso implica. Yo nomás quería agregar un comentario de por qué Coahuila es un epicentro de huachicol fiscal y no solo un lugar donde está de paso. Y hay dos instancias muy importantes. Número uno, hace algunos meses, una planta generadora de la CFE en Nava, Coahuila, explotó. Y explotó porque se utilizó diésel de mala calidad como parte de todo este entramado que ha diseñado Manuel Bartlett con la venia de Andrés Manuel López Obrador del huachidiesel. Ese fue un caso muy importante. Y a mí fuentes de alto nivel me dicen, ese diésel, ese huachidiesel, tenía que ver con precisamente el buque que se decomisó en Altamira y la empresa Mefre Fretes de Roberto Blanco Cantú. Esa empresa, por cierto, señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con potenciales vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y segundo, el tema del Ambrucar, el tema de esos 15 millones de litros decomisados, también hay indicios muy significativos de que la célula que operó ese asunto vino, digamos, a recomponer el espacio que dejó libre Roberto Blanco Cantú, para que intentó bajar un poco el perfil después de que se le identificó como el señor de los buques. No, y también Ángel, el que se despeñó en Y Colima. Ángel Ramírez, claro, por supuesto. El heredero de... Él era otro aporte. El heredero de Sergio Carmona, Ángel Ramírez Salinas, era este personaje que fue desbarrancado en Colima y es señalado por autoridades de inteligencia como uno de los socios de esta operación, también vinculada al decomiso de Altamira y a ese grupo que trajo con Intanza, con Mefra Fletes, todo este diésel contrabandeado. Entonces, con base en estos asuntos, no podemos decir que Coahuila solo pasa el huachicol. Es un epicentro y hay que reconocerlo como tal y verificarlo como tal. Conclusión, Marcela. Es lamentable que digan, no somos como ellos, son peores que los de antes. Y que las estrategias educativas de salud, etcétera, digo, si pudieron estrategizar todo este tipo de tentáculo, que es criminal, y dejaron de fuera todo lo demás, y que el ciudadano no se dé cuenta porque sigue recibiendo las dádivas, las sigue recibiendo y se tapan los ojos, así como se tapan los ojos los que están haciendo todo esto, el ciudadano también va a ser cómplice de toda esta parte del huachicol o del fentanilo o de lo que sea. Abran los ojos, esto no es transformación, la 4T no está transformando. Entonces, esperemos que la presidenta Claudia sí dé un manotazo, que sea de Morena de alto nivel y que salga Andy de donde esté, porque pues está muy sospechoso que no se está presentando ahora en ningún medio de comunicación o no está activo en sus redes sociales, nada. De salir hace unos meses dándole la mano a Rocha Moya y dando credenciales y saliendo en medios, de repente se desapareció del mapa. ¿O lo desaparecieron? O lo desaparecieron. Pues por lo pronto, digamos que este tema del huachicol fiscal y del huachidiesel va a dar mucho de qué hablar. Por lo pronto, miren, ya está muy claro. Hay instancias de gas que pueden hacer entrar mañana en operación. En las penínsulas que están, acaba de publicar Grupo Reforma un balance del déficit que hay de kilowatts en cada lugar. Oye, la península de Baja California, de Yucatán, perdón, está en un serio drama. Y la directora de la CFE y la secretaria de Energía le mienten y le falsean información a la presidenta y le están diciendo que no se mueva, que no es la crisis de ese tamaño. Perdón, estamos en estos días por ver el primer apagón programado en toda la península de Yucatán. En los siguientes días lo van a ver pronto, porque van a decir, sí, es que estamos dando mantenimiento. Perdón. Hay una empresa llamada Mexicali Turbine que hay que escarbarle porque ahí hay mucha corrupción, que no ha cumplido el programa de emergencia que se había instalado por $300 millones para dar lo que se requiere mientras les construyen los ductos de gas a las plantas de $2.500 millones que ya están terminadas y no pueden funcionar porque no tienen gas, se les olvidó ponerse el combustible. Habráse visto, repito por enésima vez, qué le debe López Obrador, qué le debe la Cuarta Transformación a Manuel Bartlett para que Manuel Bartlett desde las sombras continúe
no solamente manejando, sino beneficiándose él y su familia con este huachidiesel.